¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Burgoa y agradezco la invitación que me han hecho para platicar el día de hoy respecto de lo que es la oralidad en el Código Orgánico Administrativo del Ecuador. Realmente es un tema bastante interesante, es novedoso y bueno, pues les estoy eh, hablando desde la Ciudad de México, en donde tenemos una lluvia pertinaz, lo cual hace recordar la nostalgia de estar ahí en el Ecuador, que sin duda pues también tiene un clima variado, pero no obstante pues siempre es envidiable poder estar con ustedes por allá. Dividiré la plática en dos fases. La primera será un tanto comparativa respecto de lo que sucede en el Ecuador con lo que es en México y el contraste que se puede dar en algunos temas. Y en segundo término hablaré de lo que es propiamente la oralidad para la experiencia mexicana, en qué casos se lleva a cabo y pues obviamente los resultados que ha generado, de lo cual pues estaré yo muy gustoso de poder puntualizar algunas cosas que sin duda espero sean de interés para todos ustedes. Bueno, primero que nada quisiera comentar entonces que el Código Orgánico Administrativo es desde luego un elemento básico para lo que es la dinámica que se da en esta materia. Y yo lo primero que empecé a encontrar al momento de leer el código fueron algunas similitudes y algunas otras diferencias respecto del contexto mexicano. Por poner algunas de ellas en la mesa, quiero platicarles de lo que es el variopinto que se muestra respecto de las ecuaciones administrativas. Por ejemplo, en México se maneja exclusivamente la idea de acto administrativo. No obstante, para el Código Orgánico Administrativo se hace mención a cinco especies. La primera es el acto administrativo, la segunda es el acto de simple administración, tercera es el contrato administrativo, cuarto es el hecho administrativo y quinto es el acto normativo de carácter administrativo. Esa es una pequeña diferencia con la que nos encontramos. Insisto, para el país en México solamente existe la noción de acto administrativo. No tan taxativamente se hace una diferencia como la que ahorita aquí encontramos, pero bueno, el artículo 89 del Código Orgánico Administrativo de Ecuador sí es puntual en este aspecto. Por otra parte, un punto que pudiéramos mostrar como si fuera un tanto diverso es en el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo del Ecuador. Se menciona ahí de que el acto administrativo es uno que se da de forma unilateral. Lo leería textualmente y dice: acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad efectuada en ejercicio de la función administrativa. Posteriormente, el tema de la unilateralidad se vuelve a mostrar. Sin duda es algo que connota. Ahora sería el caso del artículo 128 del Código Orgánico Administrativo de Ecuador, y señala que en toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales que no se agota con su cumplimiento y de forma directa. Llama mucho la atención porque, si bien es cierto, el acto administrativo tiene como una de sus características el ser unilateral, dado que así es como funcionan las relaciones de derecho público, en donde el Estado tiene el poder, tiene el imperio para poder llevar a cabo este tipo de actuaciones. El acto administrativo en México se concibe también de manera bilateral. Se concibe de forma bilateral de manera excepcional, y esto se da cuando el administrado realiza un derecho o hace ejercicio del derecho de petición. Dada esta petición, conviene entonces considerar la bilateralidad porque es la respuesta y de ahí comienza algún procedimiento. Ejemplos que yo pudiera mostrar de esta bilateralidad dentro del contexto del acto administrativo, e insisto, por excepción, la primera sería en el caso de las consultas. Estas consultas las prevé, por ejemplo, en el caso mexicano, el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, y es muy enfático en señalar que a una consulta que se realice se debe adjuntar cierta información, en donde, si esta no es suficiente, puede solicitarse, y desde luego se dan unos días a los contribuyentes para que puedan a su vez realizar la entrega de lo que está faltando. Otra forma de bilateralidad dentro del acto administrativo sería la solicitud de devoluciones, también previsto por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en donde nuevamente se menciona que una solicitud de devolución debe tener una respuesta en tan solo 40 días. Desde luego, las autoridades pueden realizar en vía intermedia algunas solicitudes, requerimientos de datos, informes o documentos.
Sin embargo, la maquinaria administrativa, es decir, el cúmulo de actos administrativos, derivan como consecuencia de la petición hecha inicialmente por las autoridades. Empezamos entonces a tratar con este punto las diferencias y un tanto las coincidencias respecto de cómo funciona en Ecuador y respecto de cómo funciona en México. Sin embargo, casi llegando al tema de la oralidad, podemos notar que en México la oralidad ha sido un coto muy estrecho, dado que todo acto administrativo se lleva precisamente de manera constada en algún documento, en alguna fehaciencia digital incluso. Es ahí que todo es documental, y en esa lógica muy poco se advierte la necesidad de una oralidad, por lo menos respecto del fondo de las cosas. ¿Qué quiero hacer notar con esto? En coincidencia con el Código Orgánico Administrativo del Ecuador, se tiene en el artículo 98, lo leeré textualmente, que cuando se refiere al acto administrativo señala: se expedirá por cualquier medio, documental, físico o digital, que dará constancia en el expediente administrativo. De tal forma que no es solamente un acto que pudiera quedar en la vía oral o de manera abierta, sino que debe constar por escrito, y esto como una fehaciencia y a la vez como una forma de hacer notar que se colman los requisitos que a su vez establece el artículo 99 del Código Orgánico Administrativo del Ecuador. A diferencia de la referencia que está en México, notamos que en el Código Orgánico Administrativo se establecen 5 elementos o 5 requisitos de validez: la competencia, el objeto, la voluntad, el procedimiento y la motivación. Para el caso mexicano, sí existe la referencia expresa de que todo acto administrativo debe constar por escrito, y prueba de ello es el artículo 38, fracción primera del Código Fiscal de la Federación nuevamente. Con esto lo que nos estamos dando cuenta es que todo acto administrativo debe constar por escrito, pero no desemboca todavía en una respuesta o en el tema propiamente de la oralidad como efecto de procedimiento. ¿Qué quiero hacer notar? Simple y sencillamente que en el procedimiento cualquiera que derive, ya sea de una forma de impugnación o ya sea de una forma de aclaración, si bien esta se puede llevar de forma oral o no, es independiente a cómo el acto consta. No obstante, en la concepción que se maneja en México de forma predominante es si el documento por sí mismo establece ciertas realidades, lo que corresponde simplemente es un desarrollo en el caso litigioso. No forzosamente lleva a la oralidad, dado que la manifestación está ya referida en el documento o en la constancia digital. Quiere decir que ya sea de forma unilateral o de forma bilateral, podríamos encontrar entonces con que se tiene precisamente ya una referencia que consta por escrito. Insisto, por escrito no implica forzosamente que sea físico, puede ser de forma digital. Llama la atención mucho de esto porque haré un recuento total entonces de esta forma. La Corte Mexicana ha establecido con precisión que las autoridades tienen 2 tipos de facultades: las facultades de comprobación y las facultades de gestión. Las facultades de comprobación implican propiamente efectos de auditoría, y es en esa lógica donde pensamos principalmente en la unilateralidad. Las facultades de gestión, por su parte, no implican efectos de auditoría, de revisiones o de alguna similar, simplemente son, como su nombre lo indica, gestión, por aquello de requerimientos, imposición de sanciones, en el caso mexicano la cancelación de los sellos para que una persona pueda emitir comprobantes fiscales, y todo este tipo de actuaciones. Vuelvo a insistir, aquí en las facultades de gestión es donde puede tornarse de forma unilateral o de forma bilateral. Es de forma unilateral, pensemos en un ejemplo donde las autoridades consideran que quizás alguna persona no está siendo puntual en el pago de sus impuestos y le requiere precisamente en omisión a cuando no se está presentando las declaraciones correspondientes. Sin embargo, es bilateral cuando un contribuyente, pensemos en el contexto fiscal, que es principalmente donde encontramos la oralidad, que solicite la verificación del domicilio, y es entonces en este caso en donde la autoridad acude directamente a corroborar
que es aquello que se le está diciendo. Si hicieran entonces una conclusión global, nuevamente lo tomaría en este sentido. Las facultades de comprobación son unilaterales, las facultades de gestión son unilaterales o bilaterales, pero en cualquiera de ambas, ya sea facultades de comprobación o facultades de gestión, que el documento siempre exista o que sea a ciencia digital siempre es un punto básico de la legalidad del acto. Por tal motivo, dado que todo está siendo de forma documental, se arriba a un segundo contexto, y es aquel en donde la ley establece que si el documento es público, quiere decir esto que proviene de una autoridad que como tal ha hecho la referencia y consta con su firma, que es uno de los requisitos adicionales en México para la validez del acto, quiere decir que el documento público genera por sí solo convicción, lo que se le conoce como una prueba plena. No así los documentos privados, en la lógica de que pueden ser documentos que con una mala intención se elaboran un día previo, se elaboran de alguna manera con la sujeción, con la posibilidad de manipular los hechos, y es por ello que al documento privado no se le concede esa fuerza de que sea prueba plena. Contrario, vuelvo a insistir en lo que sucede con los documentos públicos, a los que sí se les considera prueba plena. Entonces, bajo esta primera referencia notamos que pues existen algunas, obviamente, ventajas, así a la par existen algunas desventajas respecto de lo que podría generarse en uno o en otro extremo, pero no obstante, la administración pública siempre se conduce de forma textual, quiere decir que está sujeta a la ley, a los requisitos que establece, y por ende, en el caso de incumplimientos, pueden derivar las sanciones para el servidor público a la par que podrían derivar las oportunidades para lo que sería una indemnización en caso de ilegalidades. Pero bueno, seguimos avanzando en el tema y esto me lleva propiamente ya al punto de la oralidad. Tenemos entonces ya en una primera fase que el acto administrativo se crea, se conforma, ya lo he dicho, de manera bilateral o unilateral en el caso mexicano, y pues de esta manera se tiene ya un acto que contiene una sustancia, propiamente entendido por sustancia el fondo. Si bien es cierto, el acto en el fondo es muy importante en el caso mexicano por cuanto a los fundamentos y motivos que llevan a su emisión, también los otros elementos que son de validez son más de forma. Pensemos la identificación debida de las personas, lo que corresponde a la firma de los funcionarios, lugar y fecha de emisión. El objeto de propósito es un punto intermedio, puesto que puede ser tanto de forma como de fondo, y uno de ellos es que sea precisamente por escrito. Debo ser muy puntual y en el caso mexicano, si un acto de autoridad no consta por escrito, es motivo de sanción e incluso de pena. Y esto me lleva a la materia ya penal, que estaríamos hablando propiamente del artículo 114 del Código Fiscal de la Federación, como referencia para que ustedes tengan una idea clara de cómo se están teniendo todos estos esquemas cuidados y buscando siempre que se cumpla la legalidad. De allí entonces derivamos al punto de la oralidad. En el punto de la oralidad encontramos precisamente dos referencias principales dentro del Código Orgánico Administrativo. Y bueno, en la primera de ellas la vemos propiamente en el artículo 137. Como tal se denomina actuaciones orales y audiencias. Y se centra en estas temáticas y básicamente el párrafo que es el tercero lo dice así. Se dejará constancia de los actos del procedimiento administrativo realizados de forma verbal en el acta correspondiente, lo cual introduce por primera ocasión la palabra que hace notar que esto no tiene que ser forzosamente por escrito, sino que igual puede ser de manera verbal, no obstante que posteriormente se tenga que dejar una constancia de ello. La palabra verbal nuevamente vuelve a surgir cuando se habla del desistimiento, y esto ya es parte del artículo 211, señala en el párrafo que nos corresponde estudiar y dice: en el supuesto de realizarse de forma verbal, se formaliza con la comparecencia de la persona interesada ante el servidor público encargado de la instrucción del asunto, quien conjuntamente con aquella suscribirá la respectiva diligencia.
La oralidad, como podemos ver entonces, si bien es una fuente de manifestación, ya sea de voluntad, deseo o cualquier otro que se quiera considerar como palabra adecuada, siempre debe existir una constancia. Pero no obstante se presenta ya como una posibilidad. Bueno, ese es el punto principal con el cual México ha tenido una experiencia novedosa y la comparto con todo gusto. Va en este sentido. La oralidad para efectos administrativos solo se ha concebido para una fase contenciosa, esto es cuando ya existe un debate, ya sea a través de un recurso administrativo o a través de un juicio, pero también se centra solamente en la parte tributaria, es decir, en el pago de impuestos. De tal manera que arriba a través de dos contextos. Los dos contextos van tanto en la vía del recurso administrativo que se presenta ante el Servicio de Administración Tributaria como autoridad encargada de la recaudación de estas contribuciones, o bien a través del juicio llamado de nulidad, juicio contencioso administrativo, que se presenta y se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto quiere decir que solamente para el área tributaria, para el área fiscal, en donde se establece una dualidad y dinámica por impuestos, es en donde se ha permitido presentar efectos de oralidad. Y les platico cómo es esto. Cualquiera de los dos medios de defensa de los que me refiero, ya sea el recurso administrativo, que se llama de revocación, o bien del juicio comúnmente conocido del juicio de nulidad, se requieren tres requisitos para poder entrar a ese tipo de contienda. El primer requisito implica que sea un asunto que deriva de una auditoría. Es importante verlo de esta manera porque existen muchos otros motivos por los cuales el pagador de impuestos pudiera inconformarse respecto de la administración pública. Lo explico con detalle. Si alguien, por ejemplo, solicitara una devolución de impuestos porque se hubiera pagado de más o porque se hubiera pagado en forma indebida y se rechazaran por el estudio que ustedes gusten la devolución, si bien es una resolución de autoridad que se denomina acto administrativo, no es susceptible de entrar a este tipo de contiendas, y es que la contienda se llama recurso de revocación exclusivo de fondo o juicio de nulidad, juicio de resolución exclusiva de fondo. Para el contexto mexicano, cuando el contribuyente se ve en la necesidad de impugnar, lo puede realizar en cualquiera de estas vías. La ley establece que es optativo acudir al recurso administrativo o, si así lo desea el contribuyente, acudir de manera directa con el juicio de nulidad. Bueno, para esta situación es que se presentan los dos medios de defensa que se denominan exclusivos de fondo, y el primer requisito es que la resolución provenga de una auditoría. Los tipos de auditoría que se presentan en México son de tres tipos. Se denomina visita domiciliaria, que es aquella en donde el contribuyente recibe la visita del auditor y en sus oficinas y en su domicilio se desarrolla toda esta inspección. La segunda forma de auditoría se llama revisión de gabinete, y es aquella en donde, a la inversa, las autoridades solicitan se les lleve la información para que se pueda estudiar y se piden sin duda copias simples con previo cotejo de los originales. La tercera, que es un tipo de auditoría novedosa, es la revisión electrónica que se realiza vía internet. Se ha solicitado a todos los contribuyentes que den de alta un buzón tributario que se encuentra dentro de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. No obstante, a través del correo electrónico se pide acudir a revisarlo, y es allí en donde se empieza a presentar esta auditoría. Podríamos llamarla una auditoría en línea. Estos tres tipos de auditoría no son exclusivos de México, son de alguna manera asunción de lo que sucedía en los Estados Unidos de América, en donde se considera a las Field Examination, que sería el efecto paralelo de las visitas domiciliarias, el Office Examination, que sería el parangón de una revisión de gabinete, y el Correspondence Examination, que es propiamente las veces de la revisión electrónica. Hablaba yo de un buzón tributario en el cual se comunica a la autoridad fiscal con los contribuyentes. Tampoco es exclusivo mexicano, pues existe un antecedente del Cassetto Fiscale, que es algo que se utiliza en Italia. Por lo tanto, lo que está haciendo México es simplemente organizar su estructura, organizar su dinámica conforme lo establece la OCDE
y asimismo el grupo G20, en el cual forma parte México. Por lo tanto, es una manera de estandarizar los procesos y de alguna manera los mecanismos de comunicación. Entonces, el primer requisito para entrar a este tipo de contiendas es que la resolución o el acto que se va a impugnar debe derivar de una auditoría en cualquiera de los tres tipos que he platicado. Segundo requisito, el valor del asunto debe ser superior y esto está tasado en UMAS. ¿Qué es la UMA en México? Es la unidad de medida y actualización. Es una manera de demostrar lo que corresponde un índice de alguna forma estándar por cuanto a la inflación, y es con lo que se tasa el valor de las multas, con lo que se tasa el valor de muchos elementos, incluido en este caso la procedencia del juicio que estoy hablando o del recurso de resolución exclusiva de fondo. El valor tiene que ser considerado el número de UMAS en aproximadamente 5.800.000 pesos, que sería un equivalente aproximado de $300.000. Con este valor, y si la resolución proviene de auditoría, tenemos ya dos requisitos. El tercer requisito, ¿cuál es? El tercer requisito es que el acto que se impugna solamente se impugne por cuestiones de fondo. ¿Qué se entiende por cuestiones de fondo? Recordemos que estamos exclusivamente en el contexto tributario, pues más allá no existe la oralidad a la que posteriormente abordaré. Elementos de fondo se refiere a los elementos esenciales del impuesto. Se refiere al sujeto, al objeto, a la base y a la tasa o tarifa, que en muchos otros países es conocido como la alícuota. Con todo este contexto tenemos así entonces ya los tres requisitos. Primer requisito, repito, que provenga de una auditoría. Segundo, que el valor sea superior a 5.800.000 pesos, equivalente aproximados a $300.000, y que solamente se va a impugnar el fondo. Quiere decir que temas como notificaciones, temas como competencias, no son posibles de impugnar en este momento. Simple y sencillamente es una contienda en la que se aboca hacia el fondo del asunto, es correcto o no, así se pagó correcto un impuesto, así se interpretó debidamente la norma, pero insisto, restringido en el fondo, entendido por fondo, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Avanzamos entonces y debo hacer nada más referencia de un dato histórico. El juicio y el recurso del cual me refiero, exclusivo de fondo, fue una propuesta hecha por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por sus siglas conocido como PRODECON. PRODECON, que es la Procuraduría del Ombudsman, enfocado a defender a todos los pagadores de impuestos, tuvo como idea evitar una carga muy fuerte porque en toda contienda fiscal se requiere presentar una garantía para el eventual caso, si no fuera exitosa la contienda, el fisco garantice el cobro, porque bien puede presentarse que durante la sustanciación del juicio pudiera darse a la fuga, a dilapidar los bienes, y es en ese contexto que se pide una garantía. Estas formas de defensa no van a solicitar esa garantía en la lógica de que se va a versar sobre el fondo, dando a entender que los pagadores de impuestos que quisieran inconformarse deben ser muy exactos y muy precisos, dado que la contienda no va a versar, vuelvo a insistir, sobre notificaciones u otro tipo de elementos. Siempre va a ser de manera exclusiva sobre el fondo. Y es aquí en donde el contribuyente presenta su escrito, en donde ya sea de revocación o ya sea juicio de nulidad, en ambos, que sea solamente por resolución exclusiva de fondo, se le dará cuenta que ha sido aceptado su medio de defensa, desde luego si cubre los requisitos que establecen las normas, principalmente estas tres causales de procedencia de las que ya me he referido, y es allí en donde se presenta la posibilidad de oralidad. En el caso del recurso administrativo de revocación, es el propio contribuyente el que debe solicitar la audiencia, que es de forma oral. En el caso del juicio de nulidad, ya está como una fase del procedimiento en el cual se da una audiencia oral. ¿En qué consiste esta audiencia oral? La audiencia oral solamente se aboca para la fijación de la litis. No es una audiencia en la que vaya a existir testigos presentes, no es una audiencia en la que vayan a existir terceros. Es una audiencia en la que se encuentra tanto la autoridad fiscal como el contribuyente y el juzgador. En el caso del recurso administrativo de revocación, el juzgador es propiamente el área
jurídica la que está escuchando a la gente de auditoría y la que va a escuchar al contribuyente. Para el caso del juicio de nulidad, se está escuchando nuevamente a la gente de auditoría o bien a la que fuera jurídica en caso de que se hubiese agotado primeramente el recurso de revocación y al contribuyente. Quede muy claro, y debe quedar muy claro, que de esta audiencia se levanta un acta, es decir, se plasma en papel todo aquello que se haya dicho. Segundo punto, queda muy claro que en esta auditoría no existirá una resolución ni es la que conduce inmediatamente a la sentencia. Simplemente es una manera de centrar los puntos que están siendo debatidos. La fijación de la litis me lleva a ello. Simplemente determinar cuál es el verdadero problema, en dónde se acota y si es fáctico o si es interpretativo. Solamente se escucha para tener mayor referencia. Es tanto así como lo pongo siempre en ejemplo a mis alumnos. No es lo mismo cuando se les realiza una evaluación escrita respecto de cuando se les realiza una evaluación oral. O a la par me toca con alumnos que presentan sus tesis, cuando las exponen, lo que ellos platican a veces difiere mucho de lo que escriben. Por ese motivo es que se da este tipo de este tipo de audiencia con la cual se va entonces a tener la citación a las partes para que puedan exponer y se fija propiamente la litis. Si provienen de auditoría, obviamente, pues es lógico que van a tener puntos encontrados. Y es ahí en donde se da la experiencia de la oralidad. Es una oralidad muy sencilla, es una oralidad muy específica e insisto, queda claro que no es para otro fin más que para explicar y exponer cuál es el punto. Dicho en pocas palabras, se tienen los escritos en los cuales se manifiestan agravios y medios de impugnación y todo lo que ya conocemos. De esto, pudiera existir alguna duda, se hace la citación, en la audiencia se escuchan ambas partes, puede ser que ellos mismos en esta audiencia que es oral puedan llegar a un cierto punto de acuerdo, quizás no total, pero sí ayudar a acotar cuál es el verdadero ámbito de debate y con ello esa es la única finalidad de la audiencia y principalmente de la oralidad. Posteriormente se dan las siguientes etapas de este juicio o del procedimiento, se desahogan las pruebas, se da la especie de alegatos, con esto se concluye la instrucción y está listo el juzgador para emitir su sentencia. La oralidad se remite entonces a un pequeño espacio, vuelvo a insistir, solamente para entender qué quisieron las partes y si en esta oralidad recíproca en donde están ambas partes pueden depurar más el tema, ayudan a sacar un efecto de litis más puro. Verdaderamente no es un tema muy amplio que se maneja en México porque, insisto, está muy acotado. De lo que yo alcanzo a leer propiamente del artículo 137 del Código Orgánico Administrativo, puedo notar que se habla referencia de constancias por cuanto al procedimiento administrativo que se haya realizado de forma verbal en el acta correspondiente, así lo termina el párrafo. Como persona ajena al contexto ecuatoriano, no tengo muy claro, pero pareciera que la audiencia o el efecto verbal puede tener un alcance mayor y de alguna manera también como ser espontáneo y ayudar a la prontitud en que se debe resolver cualquiera de estos procedimientos. Respecto del caso mexicano, en donde es más acotado, en donde solamente se permite para la fijación de la litis, y es en ese contexto en donde empieza precisamente a darse una solución. Para este tema, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se divide en salas, y salas se denomina así a lo que equivaldría a un juzgado. Cada sala se conforma por 3 magistrados, que serían el equivalente a jueces, y se conforman por 3 en la lógica de que nunca empaten en las respuestas, si bien comentan los asuntos y se estudian en conjunto. En la hora de la votación no debe existir un posible empate. Al punto que quiero llegar es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consciente de esta lógica, genera salas especializadas para el juicio de resolución exclusiva de fondo. Salas especializadas en donde se tendrían magistrados conocedores del tema y desde luego abocados a la materia fiscal y puedan resolver debidamente los juicios que se les ponen a estudios.
El tribunal tiene una competencia amplia. Puede versar sobre contratos administrativos, puede versar sobre pensiones, se puede pensar sobre muchos otros temas. Sin embargo, la oralidad, por no insistir, se presenta solo en el ámbito fiscal y solo respecto de determinadas salas. ¿Qué ha sucedido en México con este tema? Bueno, las salas especializadas concluyen revisando todo tipo de juicios y no solo los de resolución exclusiva de fondo, dado que no fue una medida que se haya adoptado mucho por los contribuyentes. La posibilidad está, pero en un país del tamaño que es México se esperaban más asuntos respecto de los que llegaron. Millones de habitantes y solamente existieron al principio 47 juicios, posteriormente 112. De alguna manera la medida no fue muy atractiva para los contribuyentes, dado que cualquiera de las instancias que ellos quieran abordar, aún así se sigue tocando el fondo del asunto. La oralidad no resultó un atractivo verdadero, dado que no permea el total del procedimiento, solamente una parte. Es en esa lógica que puedo comentarles que la experiencia mexicana es una opción, es una probabilidad, sin embargo no está debidamente permeado, es decir, no todo mundo lo ha elegido. Y no es algo raro, simple y sencillamente es una preferencia de parte de los contribuyentes. Más bien, lo que hacía atractivo este juicio de resolución exclusiva de fondo y su paralelo recurso de revocación era la posibilidad de no entregar una garantía respecto del monto que se estuviera impugnando. Y considerando que la procedencia de este tipo de medios de defensa es superior a 5.800.000 pesos, equivalente a $300.000, es una cantidad considerable. Eso era lo más importante. Se habló de la oralidad, pero fue un tema que se agotó en 10 minutos. En cualquier plática que escuchemos entre profesionistas, académicos, practicantes, la oralidad no fue el atractivo principal. Y no lo es porque hay temas mucho más importantes. En México las medidas que se están tomando son importantes, son fuertes. Se debe considerar un contexto no solamente nacional, sino robustecer con el compromiso que implica la vecindad con los Estados Unidos de América y las medidas del señor Donald Trump. Esto es lo que ha llamado más la atención en el México que vivimos hoy en día. La oralidad es común en otro tipo de juicios, lo podría yo comentar, pero no son de carácter administrativo. Juicios de carácter mercantil o juicios en donde se están debatiendo títulos de crédito, principalmente también algunos aspectos o etapas de procesos penales, ahí se presenta la oralidad. Pero en la parte administrativa no ha sido el atractivo principal. No ha sido la llave que dé solución a los problemas, simple y sencillamente es una posibilidad para el recurso y una etapa para el juicio muy sencilla. ¿Verdaderamente qué esperaríamos o cuál es la expectativa mexicana de estos medios o de esta oralidad? La expectativa mexicana sería a llevar más abierta la oralidad, que no solamente se acote para la limitación del litis, sino principalmente para otros ámbitos. Las pruebas, sin duda, los interrogatorios y las contrapreguntas sí son de manera verbal, pero es una prueba nada más. Es decir, todo el procedimiento no puede ser de manera oral, no puede ser al estilo americano, como lo podemos observar, con la presencia de testigos, no, es más de tipo documental. Debo ser cierto, y es que tampoco la oralidad, por lo menos en materia administrativa, tampoco es un fuerte, aún en el derecho sajón, que es el common law. Esa tradición jurídica tampoco lo prevé como un efecto tan fuerte, tan cotidiano, tan recurrente. Tampoco. En pocas palabras, la materia administrativa tiende a ser más pragmática que oral. Por ello mismo es que se establecen en México los mecanismos alternativos de solución de controversias, abreviados MACs. Estos mecanismos alternativos de solución de controversias han tenido un gran empuje y es en donde las autoridades, en el momento de coadyuvar o de alguna manera participar con los gobernados, y ya que se dé una resolución que sin duda pudiera afectar los derechos de las personas, existen mecanismos alternativos para que en lugar de acudir a los juicios, que implica sin duda la contratación de profesionistas y de alguna forma un desgaste en tiempo y trabajo para los organismos encargados de impartir justicia,
Se han previsto mecanismos de solución en donde con la misma autoridad se puede sentar la gente a platicar. Nuevamente, el caso más eventual y más común, más marcado, es la materia tributaria. Existen lo que se conocen acuerdos conclusivos. Estos acuerdos conclusivos, previstos a partir del artículo 69C del Código Fiscal de la Federación, implican en donde PRODECON, el ombudsman de los contribuyentes, puede recibir una solicitud para que dentro de la auditoría se le haga mención de inconformidades por disparidad de criterios. Se suspende la auditoría, pese a que tiene un plazo de terminación de 12 meses y eventuales 6 más para notificar la resolución final. La PRODECON lo que realiza es mandar llamar a los dos, se suspende tanto ese procedimiento y genera lo que se conocen como mesas de trabajo. Las mesas de trabajo, sobra decirlo, son orales, se levanta al final un acta, pero es más bien una plática, una charla informal. Y es que estos tipos de procedimientos llamados acuerdos conclusivos, que no son juicios, pero no obstante son parte de la dinámica tributaria, prevén la posibilidad de que en forma amistosa se lleve a cabo la solución de controversias o eventuales desavenencias. Los principios que rigen a los acuerdos conclusivos son básicamente celeridad, flexibilidad y pues prácticamente el exceso de formalismos se elimina. Por este motivo es que también podríamos tener ahí un pequeño espacio de oralidad, pero vamos, insisto, no es una cuestión ya formal, simple y sencillamente es la comunicación lógica en la cual se puede empezar a depurar lo que pudiera ser un punto de desaveniencia. Y con este perfil y con esta posibilidad, concluir en lo que sería un buen acuerdo para ambas partes. Si las partes obviamente están de acuerdo, se firma el famoso acuerdo conclusivo y por tanto la auditoría se termina. Puede ser que no estén de acuerdo, no se llega a un acuerdo conclusivo, se termina esa opción, ese mecanismo alternativo de solución de controversia y se da continuidad a la auditoría para los efectos que haya que determinar, es decir, se adeuda y este es el monto de las multas y todo lo que corresponde. Puede ser parcial, en donde de los rubros que se estén comentando, quizás 2 de ellos sean bien acordados y el otro continúa y es el que se liquida y se deberá litigar en su momento. El acuerdo conclusivo tampoco descansa el interés de las personas en la oralidad, tampoco. El interés descansa en el perdón de las multas. Las multas pueden ir desde el 55 al 75% de los montos no pagados, lo cual es una cantidad considerable en algunos casos. Ese es el verdadero atractivo de los acuerdos conclusivos. Entonces, lo que quiero yo hacer notar es que con base en la experiencia mexicana, la oralidad es más bien un instrumento, no es el efecto principal, flamboyante o el corazón de todo lo que estamos platicando. La oralidad es una posibilidad, la gente no lo ve como el punto de referencia o el atractivo principal, no. Se ve, repito, más bien el punto de las multas y serían básicamente los 2 nichos o los 2 ámbitos en los cuales se presenta la oralidad en México. Haciendo un resumen, entonces recupero nuevamente para que no haya pierde con el tema. Recordemos, un contribuyente solo en la parte fiscal tributaria puede inconformarse a través de un recurso de revocación, llamado así el recurso administrativo, o a través del juicio de nulidad. Si este versa sobre auditorías que determinan más de 5.800.000 pesos y se van a debatir temas de fondo, sin duda se puede dar la posibilidad de una oralidad, esto como una opción en el recurso y como una etapa obligada en el juicio. No obstante, recordemos que para el efecto mexicano lo más importante es que nos entrega la garantía. Por cuanto a lo que es fuera de contienda, fuera de juicio, existe dentro de auditorías nuevamente tributarias la posibilidad de que lleguen a un acuerdo sin tener que agotar la auditoría en su totalidad y en beneficio para todos por la prontitud que implica los acuerdos conclusivos. Que los acuerdos conclusivos implican unas mesas de trabajo en la cual se presentan a platicar los temas de manera oral, obviamente sin formalismos. Esto es en las oficinas del Ombudsman mexicano, que es PRODECON.
Y si hay un acuerdo, adelante, en donde nuevamente lo atractivo no es la oralidad, sino es la condonación de las multas. Vuelvo a insistir que pudieran ir de 55 a 75%, o bien elevarse un poco más, 100 a 150%, si es que se establece el delito en donde se procuró el cohecho o se buscó la corrupción de autoridades. El sistema mexicano, simplemente con palabras finales, les he de comentar que se ha flexibilizado, pero se ha recargado más a ideas del derecho common law, más allá de la tradición jurídica romano-canónica que compartimos todos los países de Sudamérica y Centroamérica. Se está enfocando más a esta dinámica, a los mecanismos de solución de controversias, un tanto la oralidad, pero principalmente se está vertiendo por lo que es lo pragmático. En la experiencia que estamos viviendo en México, sin duda son varios temas, muchos novedosos. La ley ya no lo es todo, existe el efecto consuetudinario, el test de proporcionalidad es un punto que hoy en día se vive mucho en México. La deferencia es un tema que se empieza a sonar. Esta deferencia existe en Inglaterra a partir de 2011 y bueno, el test de proporcionalidad por primera ocasión se lleva a cabo en Alemania en 1958 y bueno, son temas que en la actualidad empiezan a tener uso, no es que no existieran antes, sino que van a tener más uso, tanto por parte de la Corte como por parte de los gobernados. Básicamente la experiencia que les puedo comentar no es un punto extremadamente complicado. Simple y sencillamente es la posibilidad en la cual se puede andar. Es un instrumento, es una forma de caminar. Lo importante sin duda son los fondos que se están tratando. Y bueno, quisiera simplemente hacer mención nuevamente de gracias, agradecer a todos los que se involucraron en este evento, a todos los que me invitaron sin duda para participar aquí, que espero lo que yo dije pues tenga alguna utilidad. Pongo a su disposición un correo electrónico para el caso de las dudas que llegasen a tener. El correo electrónico es consulta@burgoa-toledo.mx. Si tuvieran alguna duda, por favor, háganmela llegar o bien a través de los organizadores del evento. Nuevamente envío un abrazo fraternal. Mi experiencia estando en el Ecuador fue bastante agradable. El ambiente, la gente muy agradable. Y bueno, ¿qué me queda más que enviarles un cordial saludo, un fuerte abrazo, deseando que esta plática haya sido de provecho para ustedes y esperemos estar en contacto en un futuro. Y nuevamente, muchas gracias. Que tengan muy buena tarde.